Muy buen día, amigas y amigos de este canal, que dimos comienzo hace poquito tiempo, hace un mes. Hoy vamos a publicar nuestro tercer video sobre un tema que a mí me conmueve un montón y que traigo acá. En realidad tenía otro cronograma pensado para esta seguidilla de videos de YouTube, que siempre, cuento que la idea es que sean sin edición, ¿sí? Que sean charlas entre ustedes y nosotros, sepan que pueden compartir sus comentarios y sus preguntas, que voy a estar contestando a la brevedad. También los invito a que se suscriban si realmente les interesa este tipo de contenidos. Voy a ir diversificando y variando la sustancia de los contenidos que voy a ir generando, ¿sí? Como saben, muchos de ustedes, otros recién me están conociendo ahora, yo estoy especializada en deporte, en alimentación basada en plantas, en climaterio y en trastornos gastrointestinales, fundamentalmente SIBO, pero además me gusta y disfruto mucho de hablar y de comunicar y de expandir otras cuestiones que no tienen que ver con la nutrición física. En este caso traigo nuestro tema, que es la comensalidad, ¿sí? Porque es algo que realmente veo en consulta, que me preocupa muchísimo más que los nutrientes que estamos incorporando en nuestro diario vivir, ¿sí? Me hice un pequeño machetito porque es un tema que me conmueve muchísimo y hay muchísimo para hablar de esto. Entonces voy a tratar de basarme en algunos lineamientos que propuse. Comer en automático, comer en solitario, comer en aislamiento, comer con pantallas enfrente, comer con ansiedad, comer con un control excesivo, comer con desconexión corporal, comer con especulación constante, son consecuencias que tienen que ver con esto de la amenaza a la comensalidad. Este tema que traje hoy tiene que ver con lo que veo en consulta constantemente, con lo que veo en las familias. ¿Qué es esto de la comida individual? De que cada uno coma a su horario y aisladamente del resto de la familia. Que cada uno coma sus porciones. Que cada uno coma su cronograma o su planificación nutricional en base a diferentes objetivos. Entonces de repente nos encontramos que en una misma familia hay un adolescente con objetivos fitness, hay una adolescente con plan de bajar de peso, hay una madre con trastornos gastrointestinales y hay un padre súper carnívoro. Entonces muchas veces terminan siendo 2, 3, 4 comidas para los diferentes integrantes de la familia. También algo que veo muchísimo y que me preocupa es esto de las comidas en el auto, de las comidas entre un lado y el otro, entre una obligación y la otra, las colaciones, donde la industria claramente aprovecha su oportunidad a través de sus paquetes. Las porciones individuales, ¿sí? Que las propone también la industria. Entonces, termina siendo una alimentación hiperfragmentada, y lo que en su momento era una mesa compartida, el aroma de una comida que se iba a comer en familia, un espacio de encuentro, un espacio de compartir cultura a través de la comida, hoy termina siendo una comida donde hay un excesivo control y hay una total desconexión también del sentir de esa comida en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es la comensalidad? Es el acto de compartir la comida con otros. Es ritual, es pausa. Es una vajilla determinada, es un aroma determinado en la casa, es un contexto, es un vínculo, es una conversación, es cultura, es presencia, es una charla compartida entre afectos. Es una experiencia colectiva la comensalidad y es algo que vamos poquito a poco perdiendo. ¿Cuáles son las consecuencias de esa pérdida de la comensalidad paulatina? De esto habla mucho una autora, una escritora, una antropóloga que disfruto muchísimo leer, que es Patricia Aguirre. Alguien que habla mucho de esto también es Raquel Lobatón, que relaciona más, tiene una crítica muy interesante
respecto a la cultura del cuerpo, a la cultura del cuerpo perfecto, a la hiperexigencia femenina en lo que es lograr ese cuerpo estándar propuesto por una cultura. ¿Cuáles son las consecuencias de esta pérdida de la comensalidad? Que perdemos el registro corporal, perdemos los registros de hambre y de saciedad, porque justamente como tenemos la libertad de comer a toda hora, como no tenemos límites en casa, como comemos lo que queremos a la hora que queremos, perdemos el registro de la espera, perdemos el registro del orden cronobiológico de la comida, perdemos el registro del hambre real, de ese hambre fisiológico que en otro momento me hizo esperar hasta el momento de compartir comida con otros, de ir sintiendo ese aroma que se va sintiendo en la casa y donde yo ya me empiezo a imaginar y a crear esa comida que elaboró mamá, que elaboró papá, que elaboró la abuela o que elaboró algún cuidador. Entonces, consecuencias, esto que mencionamos al principio, comer en automático, comer en solitario, poner en primer lugar el placer de comer que la salud. Entonces, de repente, naturalizamos que comemos por placer, no por fisiología. Y ahí es donde la línea se pone un poquito complicada, porque sabemos que la oferta hoy es constante, que la abundancia de súper sabores, súper exaltados y artificiales es constante, está presente en todos lados, ¿sí? Entonces, si no tuvimos límites a tiempo, si no tuvimos una estructura de la espera, si no tuvimos esto de compartir comidas en familia, que no siempre van a ser las comidas que más placer me van a dar, ¿sí? Sino que son aquellas comidas que realmente me van a construir, me van a hacer bien, me van a hacer desarrollarme saludablemente en un contexto cultural. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de esta pérdida de la comensalidad paulatina? Los trastornos de la conducta alimentaria que vemos cada vez más en niñas y niños y a edades cada vez más tempranas. Los atracones, porque justamente hay una pérdida y hay una desconexión acerca de los horarios de comer y acerca del registro de hambre y de saciedad. Los problemas digestivos, justamente lo mismo, porque termino excediéndome en comida chatarra, en comida que no me hace bien, en comida que no me construye y a su vez a cualquier horario. El displacer luego de esa comida que se va generando en una ruptura o va justamente estimulando una ruptura de una relación saludable con mi comida y donde empiezo a especular constantemente, donde empieza a haber una rumiación mental constante acerca de qué como y de no come, de qué no como, justamente porque hay un exceso de libertad total en las pautas alimentarias. Y es como dijo Erich Fromm, el miedo a la libertad, ¿no? La libertad total, la falta de estructura de horarios, la falta de estructura de límites, es lo que termina rompiendo nuestra estructura y nuestra relación saludable con ese acto tan hermoso que es comer. Entonces, de alguna manera, y esto lo traigo solamente como reflexión, después lo seguiremos trabajando en otros videos, el cuerpo se vuelve un objeto y la comida se vuelve control. El cuerpo se vuelve una constante presión estética, ya sea para lograr objetivos de delgadez extrema o para lograr un objetivo fitness. Al fin y al cabo, son los mismos elementos de una presión cultural constante. La comida pasa a ser, en vez de un compartir cultura, en vez de un compartir alimentos que nos van a construir orgánicamente, termina siendo control, termina siendo cálculo, termina siendo nutrientes y solamente eso, termina siendo pesajes. Hemos naturalizado que hoy familias o que un niño vea pesar alimentos a una madre o un padre y les puedo asegurar que eso no está bueno. Eso es lo que termina luego deviniendo en trastornos de la conducta alimentaria. Hijos escuchando a padres constantemente hablar
especulativamente respecto a la comida y al cuerpo como un envase a mostrar. Los snacks. La comida termina siendo eso, termina siendo snacks y ya llega la hora del momento de comer y no tengo hambre. Y es lógico que no tengan hambre nuestros hijos. Si estuvieron picando media hora antes snacks hiperpalatables, hipersalados, hipergrasos. ¿Sí? La comida también termina siendo culpa, termina siendo restricción, termina siendo un empoderamiento falso de control, cuando en realidad lo que me está controlando es justamente la presión. La presión para cumplir con ese cuerpo o con esa apariencia propuesta desde las redes de comunicación, ¿sí? Desde los medios, desde los filtros y de todos esos componentes que nos son tan familiares desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. El hecho de este control constante sobre nuestra comida y sobre nuestro cuerpo también tiene un componente fisiológico. Aumenta el cortisol, naturalmente, porque justamente estoy en un estado de alarma constante, estoy en un estado de especulación, de rumiación mental, de alerta, de miedo a engordar, o de miedo a perder masa muscular, o de miedo a desinflar esos músculos, por ejemplo, ¿sí? Todo tiene que ver con lo mismo. Aparecen los problemas digestivos, porque justamente cuando hay un aumento del cortisol y cuando como a cualquier hora, cuando como desordenado, cuando aparecen atracones, obviamente mi organismo se lastima y entonces también aparecen los problemas digestivos, se deteriora nuestra microbiota. Ni hablar si además medicalizo mi alimentación o suplemento de forma exagerada o como snacks industriales, proteicos y otras presentaciones de forma exagerada. La comida ya no se comparte, se calcula. Y eso es lo que tenemos que frenar. Yo les propongo hoy simplemente despertar la posibilidad de algunas soluciones para salir de esta rigidez con la comida, de esta rapidez que se nos propone, de este packaging al paso todo el tiempo, de este comer cada 2 o 3 horas sin registrar mi real percepción de hambre, de estos sabores exaltados que nada tienen que ver con la comida real, de esta posición y porción individual constante que va destruyendo esta posibilidad de compartir, y de esta comida medicalizada, ¿no? Que nos aleja mucho de los alimentos reales y de la nutrición real de la comida, que no solamente son nutrientes. Entonces vamos con algunas soluciones. Vamos con algunas soluciones concretas que vamos a ir desarrollando en otros contenidos. Conexión. Oración. Qué hermoso es volver a esa práctica de agradecer la comida. Qué hermoso es volver a esa práctica de bajar unas pulsaciones antes de empezar a comer, que esto es algo que sucedía y que fuimos perdiendo. Este hecho de compartir comida con otros en una misma mesa, en donde había una preparación de esa mesa, había una preparación de esa vajilla, que era siempre la misma, ¿no? Que era esa rutina, que es tan importante para nuestro desarrollo, para el desarrollo de nuestros hijos, las rutinas familiares. Preparar esa mesa, los aromas en determinado horario, previo a comer. Ahí hay ya toda una preparación fisiológica, ¿sí? Una puesta en escena, para luego una buena absorción y digestión de esos alimentos, ¿sí? La estructura de la espera. Volver a esa estructura de la espera, aunque nos cueste un poquito, aunque nos tengamos que bancar algunos berrinches. Es importante que nuestros hijos aprendan que hay momentos, que hay horarios y que hay cuidado en casa. Entonces, este momento de prepararnos para comer todos juntos nos permite también ir bajando pulsaciones. No es me siento y casi ni me siento y empiezo a comer rápidamente, no. Es bajar, es estados de pausa,
¿sí? Es platos únicos, ¿Desde cuándo nos acostumbramos a hacer 4 o 5 platos? Volver a los platos únicos, volver a una propuesta de comida. Y en todo caso, una vez por semana, 2 veces por semana, sí dar a elegir a nuestros hijos qué quieren comer, pero no que sea algo cotidiano, porque nuestros hijos no tienen percepción de futuro, no están desarrollados para poder pensar consciente y responsablemente sobre su salud a futuro. Entonces es muy importante que esos límites estén a tiempo y que nosotros decidamos qué van a comer, que la cantidad la decidan ellos, pero que lo que van a comer, la calidad de lo que va a haber en esos platos, en esas comidas, sea parte nuestra. No todo lo nutritivo está en los nutrientes. Quiero que se queden con esta frase, ¿sí? Lo nutritivo tiene que ver con el encuentro, tiene que ver con lo que se conversa en esa mesa, tiene que ver con las miradas a los ojos, tiene que ver con la sonrisa, tiene que ver con una conversación, tiene que ver con un mimo, tiene que ver con un olor a comida previo a esa comida. Tiene que ver con ayudarnos, con cooperarnos, con que haya alguien encargado de poner esa mesa y haya alguien encargado de sacarla y haya alguien encargado de lavar esos platos, en donde papá también debe ser parte. No comemos solo nutrientes, comemos cultura, comemos historia, comemos identidad, comemos vínculo, comemos gratitud, comemos amor, comemos compartir, comemos cuidado. Comamos todo eso, volvamos a comer todo eso. Esa es la propuesta de este video. Les mando un abrazo grande, espero que compartan en comentarios todo aquello que les despierte esta conversación y vuelvo a recordarles que se suscriban.